Hola y bienvenidos. Hoy aprenderemos cuáles son los elementos en las lentes convergentes. Estudiaremos la formación de imágenes en este tipo de lentes. Veremos todos los casos posibles de esta formación de imágenes. Lo que haremos será hacer todos los dibujos modificando la distancia a la que coloquemos el objeto respecto de la lente. Diremos cuáles son las propiedades, por ejemplo, en este que vemos aquí, de la imagen obtenida y terminaremos haciendo unas simulaciones con GeoGebra. Las lentes con las que trabajaremos son convergentes delgadas. El símbolo para representar una línea convergente es una línea vertical terminada en dos flechas, como podéis observar en este dibujo. Los elementos fundamentales que vamos a nombrar en nuestra lente van a ser, en primer lugar, el eje óptico. Será esta línea horizontal que tenemos ahí. Eje óptico. En segundo lugar, el centro óptico. El centro óptico es el punto que estoy marcando justo aquí. Si os dais cuenta, el eje óptico con la lente forma algo parecido al eje cartesiano. ¿Por qué digo esto? Porque cuando apliquemos en los siguientes vídeos que hagamos ejercicios con lentes convergentes, los signos, el criterio de signos que vamos a utilizar para acordarnos de las distancias focales, el tamaño del objeto, etcétera, los signos que van a llevar, el criterio que se sigue es como el de matemáticas. Si esto fuera un eje cartesiano y el eje óptico fuera el eje X y la lente fuera el eje Y, los signos que van a tener todas las distancias que tengamos en horizontal hacia la derecha van a llevar signo positivo y todas las distancias que tengamos hacia la izquierda van a llevar signo negativo. Lo mismo sucede en la parte hacia arriba y hacia abajo. En todas las distancias que tengamos hacia arriba vamos a usar signo positivo y en todas las distancias que tengamos hacia abajo utilizaremos el signo negativo. El centro óptico que estoy marcando ahora con este circulito, con este punto gordo, tenemos que tener en cuenta que todos los rayos que pasen por este punto van a atravesar la lente sin desviarse. ¿Qué rayo está cumpliendo eso en este dibujo? Este rayo que tenemos dibujado en verde. Fijaros que tenemos el objeto y vamos a calcular la imagen de este punto del objeto. El rayo verde que sale desde ese punto que vemos que pasa por el centro óptico va a atravesar la lente sin desviarse, lo hace en línea recta. El siguiente elemento de interés es el foco objeto. El foco objeto lo estoy marcando ahora. Lo llama en este dibujo F sub O, pero lo podéis encontrar también, según el libro de texto que estéis utilizando, como F sub 1. ¿Qué cumple el foco objeto? Que todos los rayos que pasan por este punto emergen de la lente paralelos al eje óptico. Si yo estoy trazando un rayo desde este punto del objeto, sería el que tenéis aquí de color rojo y veis cómo sale paralelo el rayo, este rayo emerge paralelo al eje óptico. El foco imagen estoy marcándolo ahora mismo. En este dibujo se llama F sub I, pero también lo podéis encontrar como F sub 2. Este punto cumple que todos los rayos que inciden paralelos al eje óptico van a pasar por este punto. Observad aquí, de color amarillo tenéis este rayo que está incidiendo paralelo al eje óptico y después de haber atravesado la lente va a salir de la lente pasando por este punto. Estos son los tres rayos que nos van a interesar para hacer el trazado de rayos y obtener cómo va a ser mi imagen. Tenemos aquí el objeto. El objeto se representa como un vector colocado de esta forma y vamos a tener después de la lente, uniendo el trazado de rayos, la imagen. Si hablamos de las distancias, la distancia que hay del foco objeto
a la lente va a ser la distancia focal-objeto y las distancias las vamos a poner con letras minúsculas. Y la distancia que hay desde el foco imagen a la lente será la distancia focal-imagen. En lentes convergentes delgadas se cumple que ambas distancias, la focal-objeto y la focal-imagen, son iguales. F sub O va a ser igual a F sub I. Pero por el criterio de signos que hemos comentado antes, observad que la distancia focal-imagen la tenemos a la derecha de la lente, luego va a tener un signo positivo, va a ser positiva, y la distancia focal-objeto está situada a la izquierda de la lente, luego va a tener un signo negativo. Esto hace que nosotros pongamos que la distancia focal-objeto y la focal-imagen van a ser iguales, pero de signo contrario. En esta simulación de GeoGebra vamos a ver rápidamente cómo varía el tamaño de la imagen en función de la distancia a la que yo coloque el objeto respecto de la lente. En esta primera posición veis que el objeto está colocado a una distancia de la lente muy grande, está a una distancia que es mayor que el doble que de la distancia objeto. Si yo ahora voy acercándome, mirad cómo la imagen sigue siendo invertida, pero se va haciendo cada vez más grande. Va creciendo hasta que llega un momento en el que justo cuando yo esté al doble de la distancia focal-objeto, lo que va a suceder es que el tamaño de la imagen y del objeto se hacen exactamente iguales. Si yo sigo acercándome, la imagen va creciendo. Fijaros que ahora el tamaño de la imagen es mayor que el tamaño del objeto y cuando yo me coloque a una distancia justo exactamente igual a la distancia focal, lo que va a suceder es que no se va a llegar a formar imagen. Voy a volver a repetir el barrido. Vengo desde una distancia muy grande, la imagen va creciendo, llega un momento en el que la imagen se hace imagen igual al tamaño del objeto, sigo acercándome, la imagen ahora es muchísimo más grande que el objeto, sigue creciendo hasta que llega un momento justo en la distancia focal en la que los rayos, el verde y el amarillo, salen paralelos. Quiere decir que ahí no se va a estar formando imagen. Si yo coloco el objeto a una distancia más pequeña que la distancia focal-objeto, me sitúo en una posición colocada entre el foco objeto y la lente, lo que va a suceder es que la imagen, mirad cómo me sale detrás. La imagen está detrás del objeto, la imagen empieza a salir a la izquierda de la lente. En este caso, tendremos imágenes que son virtuales, derechas y de mayor tamaño. Vamos ahora a ver este trazado de rayos en cada uno de los casos un poco más despacio. En este primer caso he colocado el objeto a una distancia que es muchísimo mayor que el doble de la distancia focal-objeto. Esta distancia de aquí la vamos a llamar F pequeñito sub O, que sería la distancia focal-objeto, y vamos a llamar S sub O a la distancia a la que esté colocado el objeto. Bueno, pues lo que estamos diciendo es que en este caso S sub O va a ser más grande que el doble de la distancia focal-objeto. Una puntualización. Aunque yo no estoy poniendo aquí signos, si tuviéramos que hacer un problema y sustituir números, este sub O, ese sub O va a tener un signo negativo. ¿Por qué? Porque son distancias que están situadas a la izquierda de la lente. Y esta distancia focal-objeto tendrá también signo negativo. A la hora de realizar el trazado de rayos, tenéis en amarillo un rayo que está incidiendo paralelo. Y hemos dicho en el trazado de rayos que todo rayo que incide paralelo al eje óptico va a pasar por el foco imagen. Ahí tenéis el primer rayo. El segundo rayo está dibujado en verde y es el rayo que pasa por el centro óptico, pasa a través de la lente sin desviarse. Veis que ese rayo pasa sin desviarse. Realmente con el trazado de dos rayos, como un punto
con el corte de 2 rayos ya lo podemos obtener, yo ya obtendría aquí el punto donde voy a colocar la imagen. Pero es mejor que hagamos los 3. Típicamente, en todos los ejercicios vamos a hacer el trazado de los 3 rayos. El tercer rayo es el que tenéis aquí dibujado en rojo, que es el rayo que está pasando por el foco objeto. Y sabemos que todos los rayos que inciden, pasan a través del foco objeto, al incidir en la lente, salen paralelos al eje óptico. Observamos ahora cómo va a ser esta imagen. Esta imagen es, lo primero, real. ¿Por qué la imagen decimos que es real? Decimos que es real porque la hemos obtenido por la intersección de los rayos. Si yo la imagen la obtengo por la prolongación, esa es la diferencia, la palabra prolongación. Si los rayos en el trazado de rayos en la lente no se cortan, pero sí se cortan sus prolongaciones, en este caso diríamos que la imagen es virtual. En este caso es real porque sí, ya veis que sí que se han cortado. Más propiedades de nuestra imagen. Está invertida. Observad que el objeto está hacia arriba, está sobre el eje, sin embargo mi imagen está invertida, por eso decimos que está invertida. Y la tercera propiedad es que diremos que es de menor tamaño. El tamaño de la imagen ya veis que es más pequeñito que el tamaño del objeto. En este segundo caso he colocado el objeto a una distancia S sub O que va a ser exactamente igual al doble de la distancia focal objeto. Esta es la distancia focal objeto. Realizando el trazado de los 3 rayos, tenemos el rayo amarillo que incide paralelo, va a pasar a salir de la lente pasando por el foco imagen. El rayo en verde, que sería el rayo que va a estar pasando por el centro óptico, pasa por la lente sin desviarse. Y el tercer rayo, el rayo que incide en la lente tras haber pasado por el foco objeto, emerge de la lente paralelo. Haciendo la intersección de los 3 rayos tenemos este caso. ¿Qué observamos aquí? Observamos que la imagen es real porque se forma con la intersección de los 3 rayos, es invertida porque sale, ya veis que es hacia abajo, y es del mismo tamaño que el caso del objeto. Luego recordad, si yo estoy situada justo al doble de la distancia focal, la imagen y el objeto salen exactamente del mismo tamaño. Colocamos ahora el objeto justo sobre el foco. La distancia que va a haber S1 desde el objeto a la lente es exactamente la misma que la distancia focal-objeto. El trazado de rayos es como siempre, trazando un rayo que salga paralelo del objeto, paralelo al eje óptico, va a pasar por el foco imagen, y el rayo en color verde que pasa por el eje va a pasar la lente sin desviarse. ¿Qué sucede? Que ahora mirad estos 2 rayos, son paralelos. Que sean paralelos quiere decir que se cortan en el infinito. ¿Cómo se traduce eso a la hora de hablar de la imagen? Se traduce diciendo que no se forma imagen. En este caso, de lente convergente, con el objeto situado justo en la distancia focal, no hay imagen. Vamos ahora a situar el objeto a una distancia que va a estar entre medio entre la distancia focal objeto y nuestra lente. Eso quiere decir que la distancia S sub O a la que vamos a tener el objeto va a ser más pequeñita que la distancia focal objeto. Si hacemos el trazado de rayos en color amarillo, si un rayo incide paralelo al eje óptico va a pasar por el foco imagen. En color verde tenéis el rayo que pasa por el origen, se va a pasar sin desviarse, pero observad ahora el problema que hay en este trazado de rayos. Esta zona
en la que tenemos los rayos detrás de la lente, los rayos ahí no convergen en un punto, salen divergentes, no se llegarían jamás a cortar. Pero si realizamos sus proyecciones en esta parte de aquí arriba y en esta parte de aquí arriba, vemos que las proyecciones de los rayos sí que se cortan en un punto. Es por eso por lo que la imagen diremos que es virtual, porque no es una imagen que se forme por la intersección de los rayos después de haber atravesado la lente. Es una imagen que se forma por la intersección de las prolongaciones de esos rayos. Tenéis en este dibujo las prolongaciones dibujadas con líneas discontinuas y el último rayo sería el rojo. Y el trazado en rojo, voy a hacer una línea porque es un poco extraño, porque mirad, os estoy añadiendo aquí punteado, este rojo sería el que pasa por el foco imagen, sale de la lente paralelo al eje. He añadido esta zona aquí, esta prolongación, para que lo veáis mejor. ¿Qué le sucede a la imagen? La imagen, hemos dicho que es virtual. Ya no sale invertida como en los casos anteriores. Ahora es una imagen que sale derecha y nos va a salir detrás del objeto y de mayor tamaño. Resumiendo lo dicho hasta ahora, si yo coloco el objeto a una distancia mayor que el doble de la distancia focal, la imagen que voy a obtener va a ser real, invertida y menor. Si voy acercándome y coloco justo el objeto a una distancia que es el doble de la distancia focal, la imagen obtenida va a ser real, invertida y del mismo tamaño. Si me posiciono justo con el objeto en la distancia focal, hemos dicho que no se van a juntar los rayos y en este caso no va a haber formación de imagen. Y si me sigo acercando a la lente y coloco mi objeto justo en una distancia que sea más pequeñita que la distancia focal, no va a haber convergencia de rayos detrás de la lente, pero sí que va a haber convergencia de rayos en las prolongaciones. De esta forma, mi imagen va a ser de un tamaño mayor, va a ser virtual y me va a salir derecha. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.